Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues bueno, estoy aquí para hablar un poquito de la película de Flash, que ya la he visto por fin, la película que más esperaba este año, sinceramente, la película de El velocista escarlata de Flash. Y ya puedo hacer la crítica, dar un poco la opinión de la película y decir pues un poco lo que me ha parecido, si me parece un digno final para este DCEU o si me parece pues que es insuficiente. Un poco, vamos a ver un poquito todas estas cosas. Vamos a hablar brevemente sin spoilers, como siempre, y luego pues pasaremos a hablar directamente con spoilers. Para la gente que no lo sepa, esta película obviamente está conectada al universo DC. Entonces, pues es bastante recomendable. Bueno, tenéis por ahí atrás, por ahí en mi canal, un vídeo en el que comento básicamente, pues, cuáles son las películas que hay que verse antes de Flash y hago un pequeño resumen de ellas, ¿no? Obviamente, pues bueno, si ves todas las películas que han ocurrido desde el 2013, desde El Hombre de Acero hasta The Flash 2023, justo 10 años, pues vas a tener una perspectiva mucho mayor de todo, ¿no? Aunque obviamente pues tampoco todo es estrictamente necesario de ver, quiero decir. Pero realmente, pues yo creo que las películas más importantes quizá para lo que pasa, como ya comenté en aquel momento, pues serían El Hombre de Acero, Batman v Superman, La Liga de la Justicia, de la de Zack Snyder. Obviamente ya después de ver esta película, pues podemos decir que la versión canónica, por varios detalles que se dan en la película, es la de Zack Snyder, y de hecho también en el cómic precuela de la película de Flash, que lo tengo por ahí en la estantería, pero no lo voy a coger porque me da pereza. También hay varios detalles que hacen canónica la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? Por encima de la de 2017, que era la versión de Joss Whedon. Eh, bueno, era versión de Snyder, ¿no? Pero al final modificada por Whedon por todo el tema ese que hubo, que también tengo vídeos por ahí explicando todo aquello, ¿no? Todo el lío aquello de la Liga de la Justicia. Y bueno, pues realmente esta película ha sido una película que ha atravesado muchos problemas desde el inicio, porque en un principio pues estaba conectada, más conectada, ¿no? A todo este universo de Zack Snyder, y la idea inicial que se tenía pues obviamente era contar el origen de Flash, que es lo que hacen en esta película, y enfrentarlo pues a algún villano de Flash, ¿no? Y luego ya pues preparar un poco el terreno para una Liga de la Justicia parte 2. Eso era el plan inicial. Iba a estar conectada, obviamente, al universo de Zack Snyder, que iba a dejar pues un poco la puerta abierta en la Liga de la Justicia, ¿no? A esta película de Flash, ¿no? Preparando un poquito el terreno, que bueno, de hecho la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder pues tiene mucho de Flash y tiene muchas cosas que hacen que Flash sea también bastante importante, ¿no? Lo que pasa que, claro, si tenemos en cuenta todo el recorrido de estas películas, tanto Batman v Superman como la Liga de la Justicia de Zack Snyder te llevaban al enfrentamiento con Darkseid, y esta película realmente no lo hace. No te lleva a ningún enfrentamiento con Darkseid, te lleva por otro camino completamente diferente. Y por tal como queda al final, así sin hacer muchos spoilers, pues bueno, tampoco parece que vaya a haber ese enfrentamiento con Darkseid, ¿no? Al final de la película, o en un futuro, vamos. Entonces, pues todo ese camino podemos decir que queda totalmente apartado, y toda esa idea original de Snyder pues queda totalmente borrada, descartada, y ya pues abriendo el camino hacia el nuevo universo DC que nos quiere presentar James Gunn. Bueno, hablamos siempre de James Gunn, ¿no? Porque es la cara visible, pero luego también está por ahí Peter Safran, que es el otro ejecutivo jefe de este universo DC que va a empezar pues a partir de aquí, ¿no? En los primeros momentos, ¿no? Sí que serían, los primeros momentos de la película me refiero, sí que serían como una especie de episodio medio secuela, ¿no? De la Liga de la Justicia, entre muchas comillas, obviamente, y luego ya pues pasamos a lo que es el grueso de la historia, con Flash y con todo esto, ¿no? De los viajes en el tiempo, de por qué de repente hay una Supergirl y no hay un Superman, o por qué Batman tiene otra cara, ese tipo de cosas que se van explicando a lo largo de la cinta, todos los viajes en el tiempo que ocurren en esta película, porque Flash, pues bueno, lo que quiere hacer, que esto también se cuenta en los trailers, es
salvar a su madre de morir, ¿no? Que es lo que le pasó cuando era niño, que su madre murió y a su padre pues lo inculparon porque no había pruebas y su padre estaba allí pues cuando la madre de Barry murió, ¿no? Entonces, pues eso, como no había pruebas suficientes para demostrar la inocencia de Henry Allen, fue a prisión. Y eso es un poco pues lo que pasa en esta película, ¿no? Que vemos ahí pues los viajes en el tiempo, ¿no? Vemos la historia de lo que pasó en aquel momento, ¿eh? Cómo muere la madre de Barry, que eso también se ve en los trailers, un poquito por encima. Y luego pues vemos, aquí también entendemos un poquito más, ¿no? ¿Por qué Flash quiere ser Flash? ¿Eh? O sea, al final lo que hizo fue estudiar criminología, ¿no? Que esto, bueno, también se ve un poquito en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, para sacar a su padre de la cárcel, para eso quería, ¿no? Y teníamos también en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pues ese viaje en el tiempo que hacía Flash para salvarlos a todos. Y pues ahí hay una referencia en una conversación que tiene con Bruce Wayne de Ben Affleck. Y luego, pues bueno, tenemos también varias escenas por ahí que conectan bastante bien pues con anteriores películas de DC, ¿no? No solo con las que he mencionado, ¿no? También hay por ahí algunas otras. No voy a entrar más en detalles de qué cosas conectan más, qué cosas menos, porque sería entrar en spoilers, pero bueno, obviamente hay cameos en esta película, cameos multiversales, ahí lo vamos a dejar. Vosotros ya podéis imaginaros también un poco pues qué personajes podrían salir, qué personajes tendrían más potencial para salir en esta película, ¿no? Como cameos. Y la verdad es que, no sé, a mí esta película, a pesar de todo lo que establece, todo lo que pone sobre la mesa, es una película que me ha gustado. Sí que es verdad que hay ciertos momentos que se hace un pelín excesivo el humor, sobre todo pues en una parte de la película en la que ya ha pasado el primer cacho, que es cuando Barry hace el viaje en el tiempo y hasta que encuentran al Batman de Michael Keaton. Ese cacho pues es quizá se hace un poco pesado porque están haciendo muchos chistes todo el rato y tal, y es casi un gag continuo, hay mucho humor ahí metido, y esa parte se podría haber recortado, por ejemplo, y haber dado pues más trasfondo quizá, por ejemplo, a algunos personajes que no lo tienen, ¿no? En esta película, que ya entraremos en detalles en la parte con spoilers, ¿no? Me han gustado todos los protagonistas, Supergirl, aunque tiene poca participación, me ha gustado. El General Zod, pues sí que es verdad que lo siento un poquito escaso, pero bueno, yo entiendo que esta no era su película era El Hombre de Acero y ya tuvo ahí su desarrollo y ya se explicaba mucho mejor su historia. Y al final, pues esa película sirve un poco como complemento para esta, ¿no? Porque realmente es que no se explica, bueno, se explica muy por encima toda la historia del General Zod y Krypton y todo eso, ¿no? Se dan las explicaciones justas para que el espectador que no haya visto El Hombre de Acero lo entienda, pero claro, al final teniendo toda esa base que tienes de las películas anteriores, pues disfrutas mucho más la película, disfrutas mucho más también los cameos que aparecen, ¿no? Y disfrutas mucho más todo en general. Y nada, la verdad es que también Maribel Verdú, como la madre de Barry, está bastante bien. Ezra Miller, haciendo de los dos Flash, también está bastante bien. Se nota que se lo ha currado el tío, o sea, a pesar de todos los problemas personales que ha tenido Ezra Miller, ¿no? Con la justicia en Hawái y todo eso, haciendo esas mamarrachadas que ha estado haciendo, ¿no? Que bueno, no voy a entrar tampoco demasiado porque sería alargarse mucho, ¿no? Pero quitando todo eso, quitando toda esa parte de lo que hizo Ezra Miller, ¿no? Que eso está fatal, vamos. La verdad es que me ha gustado mucho su intervención como Flash, ¿no? Y me parece también bastante feo que se le critique a Ezra Miller por las cosas que ha hecho fuera del set de rodaje. A ver, obviamente todo lo que ha hecho está mal, ¿no? Pero hay que separar su trabajo como actor y su trabajo en una película de todo lo que haga fuera. Fuera será una mierda de persona, será lo que sea, ¿no? Pero al final lo que importa es lo que estás viendo en pantalla, que es a un actor haciendo un personaje. Y eso es con lo que te tienes que quedar al final. Y la verdad, viendo esta película también, pues estoy bastante tranquilo sabiendo que Andy Muschietti ya ha sido elegido para hacer la próxima película de Batman, para ser el director de la próxima película de Batman del DCU de James Gunn,
porque en esta película maneja tanto al Batman de Ben Affleck como al de Michael Keaton y la verdad es que son muy buenas las escenas que tienen los dos Batman en la película y obviamente pues al final el personaje importante es Flash y eso se nota en la película, ¿no? Que todo gira en torno a Flash y es el verdadero protagonista, los demás son un complemento y eso pues lo han hecho bastante bien. Yo sí que llegué a pensar que quizá el Batman de Michael Keaton iba a opacar un poco al protagonista principal, ¿no? Porque al final, pues Michael Keaton como Batman también vende mucho, ¿no? Y si metes muchas escenas de Michael Keaton y tal, pues vas a agradar también al público antiguo que amaba ese Batman. También, bueno, eso que estaba comentando, ¿no? Que la película pues ha atravesado muchísimos problemas, no solo al principio con todo esto de que al principio iba a ser parte del universo de Snyder, pero luego ya se separó del todo. Había directores pues que se unían al proyecto y luego se iban. Había guionistas también que escribían una cosa, luego se iban también, bien porque no les interesaba contar esa historia o bien porque Warner les hacía unas exigencias, estaba todo el rato encima y no querían comprometerse, no sé muy bien por qué, pero al final pues bueno, el proyecto de una manera u otra cayó en manos de Andy Muschietti cuando el guión estaba ya escrito, de hecho. De hecho eso, estaba, si no me equivoco, estaba el guión escrito y todavía tenían que buscar a un director que se adaptara a ese guión, ¿no? O sea, ya no era coger a un director, que ese director eligiera a su guionista, sino que ya le pasaron al director el guión que ya estaba escrito, ¿no? Y entonces pues decidieron acomodar un poco las cosas y tal. Y a partir de ahí pues bueno, se fue haciendo la película, se rodó en 2021, en medio de la pandemia del COVID, que eso también es otro de los problemas que tuvo la película, ¿no? Que por el tema este de la pandemia pues bueno, hubo un tiempo pues eso, que tuvieron que grabar y ir parando si se infectaba alguno del cast. También Michael Keaton, pues bueno, tuvo algunos problemas a la hora de aceptar el papel, porque claro, él es una persona que tiene 70 años, si no me equivoco, y tampoco quería jugarse la salud, ¿no? Porque era una persona mayor que podía coger el COVID y podía pillarlo mal, pero al final, pues bueno, aceptó el papel y ha sido un placer volver a ver a este Michael Keaton. Y luego, bueno, aparte de todos estos problemas que ha habido con el COVID y tal, también hemos tenido el problema de que Ezra Miller empezó a liarla, ¿eh? Se le fue la olla directamente, literalmente. Empezó a liarla, pues eso, y en Hawái haciendo cosas totalmente fuera de lugar, pegando a gente, agrediendo a fans, escapando de la policía y burlándose en redes sociales. Fue una época bastante dura y fue bastante complicado todo, porque claro, estaban ya la película de Flash que iba a salir en 2022, que fue como de las primeras fechas, ¿no? Que dijeron. O sea, bueno, es que claro, las películas de DC han tenido como varias fechas diferentes de estreno, ¿no? No voy a entrar ahí en detalles de cuáles, pero en un principio creo que Flash se iba a estrenar en 2023. Luego la cambiaron a 2022 y luego la volvieron a mover a 2023 o algo así creo que fue. Y total, pues que con todo esto de Ezra Miller, pues bueno, en 2022 al final no se estrenó, sino que fue para 2023. Mientras que se terminaba de rodar en 2021 y hasta 2023, pues ha tenido todo ese tiempo para mejorar la película, para ir puliendo los efectos especiales, pero también nos hemos encontrado con el problema de que la directiva de Warner ha ido cambiando de manos. En un principio, pues no tenía, o sea, cuando se rodó de Flash, creo que no tenía, bueno, sí tenía el jefe que era Walter Hamada, pero después de Black Adam se marchó, ¿no? Y luego entró David Zaslav en 2021, que parecía que quería recuperar un poco la esencia original del universo DC, de Zack Snyder y todo esto, ¿no? Se empezaron a escuchar rumores de la película de Flash, de lo que querían hacer al final era quitar al Batman de Ben Affleck, al Superman de Henry Cavill, y querían poner a Batman de Michael Keaton como el Batman del universo, que le iba a dar paso a Batgirl en la película de Batgirl y ya se iba a retirar, y luego Supergirl se iba a quedar como la Superman, entre comillas, de ese universo, ¿no?
pero obviamente pues ese final al final fue descartado. Y entonces pues luego ya con David Zaslav hubo un momento pues eso, que empezaron ya a buscar el nuevo jefe de DC y mientras tanto había como unos jefes en funciones que eran Pam Abdi y Mike De Luca y ellos pues querían un poco restaurar el Snyderverse o por lo menos restaurar algunos personajes, ¿no? Como el Superman de Henry Cavill, el Batman de Ben Affleck y entonces, pues fueron descartando algunas cosas que habían planeado para el final de Flash. Y una de las primeras cosas que hizo David Zaslav, el nuevo jefe de Warner Discovery, tras la unión con Discovery Max, ¿no? Pues fue cancelar la película de Batgirl, que ya estaba rodada y ya estaba empezando a hacerse, ¿no? Porque obviamente pues el futuro del universo DC sin Superman y sin Batman iba a estar jodido, bastante jodido, sinceramente. Y luego pues empezaron a hacer cambios otra vez en la película de Flash, ¿no? Para adaptarse a ese nuevo rumbo que estaba tomando el universo DC en lo que parecía que se iba a restaurar la Liga de la Justicia original con los actores originales, pero luego entró James Gunn, ya se eligió a James Gunn, poco después del estreno de Black Adam, si mal no recuerdo, se eligió a James Gunn como el nuevo jefe de DC junto a Peter Safran, que había sido ya productor de DC en algunas películas. Y total, pues que ellos dijeron que iban a volver a hacer cambios en las películas que se iban a estrenar en 2023 y 2022, ¿no? De DC, y volvieron a cambiar fechas de estreno, volvieron a cambiar algunas cosas, y ahí fue, pues, obviamente cuando ya anunciaron que el universo DC se iba a reiniciar, ¿no? Y que muchos de los actores que conocíamos en los personajes, pues iban a desaparecer, ¿no? Y aquí ya fue cuando la gente, pues ya, desde que Henry Cavill, que primero anunció que iba a volver como Superman, luego tuvo que decir que al final no iba a regresar como Superman, entonces, pues bueno, tantos volantazos que iban dando, pues eso también cabreó mucho a la gente, ¿no? Y sí que es verdad que no todo el mundo estaba de acuerdo con la visión de Zack Snyder de Superman y de la Liga de la Justicia, pero casi todo el mundo pues estaba de acuerdo en que sacar a Henry Cavill de todo este universo pues era un error, ¿no? Y total, pues que al final James Gunn ha ido haciendo algunos cambios en las películas de DC. Mi opinión es que lo que ha hecho ha sido meter más humor en algunos momentos en las películas, incluso cambiar escenas, borrar escenas, volver a poner otras, y por eso el problema con esta película, que yo creo que ha sido una de las más modificadas junto a la de Aquaman 2, hay ciertas cosas de CGI que no se ven del todo bien, porque no les ha dado tiempo a pulir todos esos efectos, pues debido a los cambios que les iban mandando a hacer por aquí, por allí, tal cual, ¿no? Entonces, pues eso, hay unos cuantos momentos de CGI que se ven bastante mal, la verdad. Y luego, pues bueno, yo creo que me he extendido bastante hablando de la película sin spoilers. Como digo, la película me ha gustado, ha estado bien, ha sido disfrutable, algunas cosas un poco mejorables, pero al final, pues lo que importa, bueno, es con la idea que tú te quedas, ¿no? De lo que ha sido al final este universo DC, ¿no? Que acaba así de esta manera y sí que es verdad pues que me da un poco de pena no poder ver más de estos personajes, que es lo que a mí me gustaba, ¿no? De verlos enfrentarse a Darkseid de una manera o de otra. Igual no con la idea original de Snyder, pero enfocados desde otro punto de vista, pues yo pienso que sí que hubiera funcionado, ¿no? Y es un poco la pena de no ver realmente una conclusión de verdad para este universo, porque las cosas quedan así un poco en suspensión, ¿no? Y obviamente, pues Blue Beetle, que es la siguiente película de DC, no va a tener nada de la Liga de la Justicia ni nada de esto, salvo menciones a algunos personajes, si no me equivoco. Y luego la de Aquaman 2, pues no sé en qué punto estará, porque es una película también que ha sido bastante modificada, dependiendo de lo que quería el estudio Warner en cada momento. Entonces, pues, bueno, sí que es verdad que se está comentando que en la película de Aquaman iban a salir o el Batman de Michael Keaton o el de Ben Affleck o los dos a la vez y al final parece ser que no va a salir ninguno, pero bueno, ya veremos en los trailers
si han cambiado de opinión y vuelven a utilizar alguno de los dos Batman y sitúan esta película como antes de The Flash. Y luego pues hay un momento en la película en que quizás se vea algo de mundos colisionando o universos paralelos o cosas de estas, ¿no? Y veamos quizá como que casi toda la película de Aquaman ocurre en un universo anterior y luego el final pues ocurre en el universo actual, ¿no? Con el Aquaman como sería actualmente en el universo DC actual. Y nada, pues he hecho una crítica bastante larga sin spoilers, la verdad. Y pues yo creo que voy a dividir este vídeo en dos para que no se quede demasiado largo. Esta es de las pocas veces que he hecho esto, ¿no? El hacer una crítica sin spoilers en un vídeo y una crítica con spoilers en otro. Pero yo creo que esta película lo merece, al igual que lo merecía pues cuando hice la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y si tuviera que colocar en un top esta película de entre las películas de DC, de este DCEU, ¿no? El nuevo es DCU, le quitan la E, así que bueno. De este antiguo DCU, ya lo podemos llamar antiguo, ¿no? Porque este universo ya parece ser que está acabado. Entonces, pues, si tuviera que colocar esta película en un top, pues yo creo que no la pondría ni en el top 3. Sin duda, mi favorita sigue siendo la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Mi segunda favorita sigue siendo Batman v Superman. Y mi tercera favorita, pues tengo dudas porque, a ver, Wonder Woman 84 me gusta mucho, Black Adam me gusta mucho, El Hombre de Acero también me gusta un montón, Wonder Woman 1 también es magnífica, o sea, hay un montón de películas que son muy buenas y me resulta complicado, ¿no? Poner las películas en un top, ¿no? Y esta de Flash también está muy, muy bien. Entonces me cuesta situar las películas en un top. Sí que tengo claro cuáles son mis dos favoritas, pero luego las demás pues están un poco ahí más o menos todas parecidas, ¿no? Y luego obviamente pues hay dos o tres también que sé que son las que menos me gustan. Y bueno, pues ya me he alargado bastante en esta crítica sin spoilers, así que voy cortando ya. Espero que os haya gustado la crítica, podéis dejar un like si queréis, si no queréis no, y pronto os traeré la crítica con spoilers. Hasta la próxima. Nos vemos en un flash.